comenzamos con lo siguiente. Su título profesional es Magíster en Filosofía de la Universidad del Valle, Doctor en Filosofía de la Universidad de Antioquia. Es líder del grupo de investigación Análisis, Mente, Lenguaje y Cognición, subgrupo ADN, Argumentación, Discurso y Narración. Experiencia profesional. De 1997 al 2020 ha sido docente de tiempo completo del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Área de lógica, filosofía del lenguaje, teoría de la argumentación y teoría de la acción comunicativa. Áreas de interés, teoría de la argumentación, teorías de la argumentación jurídica. Teorías de la acción comunicativa, Habermas. En epistemología de las ciencias sociales, Escuela Positivista y Popperiana, Escuela de Frankfurt y Habermas. En ética, trabaja también los temas como la ética dialógica, Habermas, Sabater, Piaget. En epistemología general, también ha trabajado en temas como la filosofía de la ciencia y la teoría del conocimiento. Sus publicaciones han sido los siguientes libros, que son La argumentación teórica y práctica, con la Universidad del Valle, y Lógica dialéctica y retórica, Aristóteles y la teoría de la argumentación, que lo hizo gracias al programa editorial Universidad del Valle en el año 2016. Entonces, muchas gracias por su asistencia y damos paso al profesor Pedro Posada. Siga, profesor. Bueno, muchas gracias. Gracias a Rodrigo por la invitación y gracias a ustedes por la asistencia. El texto que voy a leer es más bien corto, tiene unas 10, 11 páginas para que tengamos suficiente tiempo para discutirlo y conversar sobre él. Entonces me voy a permitir ahora compartir mi pantalla para que ustedes puedan seguir la lectura, que lo tengo en forma de texto y no, pues no hice una presentación así como se usa en PowerPoint, sino prefiero mantener el texto tal y como estaba. Bueno, ¿alguien me confirma por favor si está visible bien mi pantalla? Sí, está visible, profe. Ok. Bueno, esto se llama Investigar, explicar y comprender en las ciencias sociales y humanas. De hecho, la primera vez que leí este texto fue para un evento organizado por la Universidad del Valle, por la Vicerrectoría de Investigaciones, sobre la pregunta de qué es investigar en las ciencias sociales y humanas, que es un evento de la Facultad de Humanidades de Univalle. Y por eso el título trata de enfocarse hacia las ciencias sociales y humanas, aunque creo que allí me quedo un poco corto. Leo el resumen. El siglo XX enfrentó a los defensores de la concepción positivista de la ciencia y del método único científico con las corrientes hermenéuticas y dialécticas que reclamaron una epistemología y un método diferente para las ciencias del espíritu, o como la llamamos también, ciencias sociales y humanas en general. La conferencia intentará hacer un balance de ese debate y mostrar algunos puntos de encuentro entre las dos concepciones para defender la tesis de que las actividades de explicar y comprender no son opuestas, sino complementarias, y que es posible encontrar aspectos comunes a las metodologías de investigación científico-naturales y a las científico-sociales. De hecho, aquí no pretendo presentar una tesis mía original, sino que en gran parte sigo los desarrollos que ha hecho Jürgen Habermas. Empiezo un poco con una aclaración terminológica. El indagar el mundo que nos circunda es algo que al parecer hacen todos los seres vivos, no solo los humanos. Pero solo el humano indaga mediante conceptos, conceptualiza. Así que parece
no haber ciencia o saber, que en principio eran lo mismo, sin una construcción conceptual. Pero conceptualizar es interpretar. De allí que podemos afirmar que indagamos al mundo circundante interpretándolo. Que algo deba ser interpretado supone que ese algo o algún aspecto suyo no es claro, lo que a su vez supone que hay un conjunto de saber claro como trasfondo de algo que por ser oscuro debe ser interpretado. La analogía galileana de la naturaleza como un libro escrito en caracteres geométricos nos permite concebir a la ciencia natural moderna como un intento de interpretar el libro de la naturaleza. No voy a comentar aquí las condiciones culturales, económicas o políticas en que tuvo lugar este nacimiento de la ciencia moderna ni sus implicaciones. Basta recordar que esta ciencia se denominaba aún filosofía natural, incluso en la época de Newton, y se levantaba sobre el legado filosófico griego y romano y sobre las matemáticas árabes. En este sentido, en este estudio sobre las ciencias, anota el filósofo Wallerstein, al principio, los que intentaban establecer la legitimidad y prioridad de la búsqueda científica de las leyes de la naturaleza no hacían mayor distinción entre ciencia y filosofía. En la medida en que distinguían los dos dominios, pensaban en ellos como aliados en la búsqueda de una verdad secular. Pero a medida que el trabajo experimental y empírico empezó a ser cada vez más importante para la visión de la ciencia, la filosofía comenzó a aparecer para los científicos naturales cada vez más un mero sustituto de la teología, igualmente culpable de afirmaciones a priori de verdades imposibles de poner a prueba. Por su parte, Alexander Coiré resume así el significado para la cultura europea del nacimiento de la ciencia moderna, con la astronomía y la física. Dice Coiré: el universo infinito de la cosmología, infinito en duración, así como en extensión, en el que la materia eterna, de acuerdo con leyes eternas y necesarias, se mueve sin fin y sin objeto en el espacio eterno, heredó todos los atributos ontológicos de la divinidad, pero solo esos. Todos los demás, es decir, los que no son ontológicos, se los llevó consigo la divinidad en su marcha. Y comenta perspicazmente Bernstein, de quien tomo la cita, que los atributos que se llevó la divinidad fueron los valores morales de un mundo cristiano, como amor, humildad y caridad, y agrega: Coiré no menciona aquí los valores que vinieron a ocupar su lugar, pero sabemos que el Dios que se había ido no dejó tras de sí un vacío moral. Si los cielos se alejaron en forma casi ilimitada, lo mismo ocurrió con las ambiciones humanas. La palabra operativa pasó a ser progreso, dotada ahora del recién adquirido sentimiento de infinitud y reforzada por las realizaciones materiales de la tecnología. Independientemente de lo adecuado de la idea del Dios que se ha marchado, que a lo mejor no se fue, sino que se quedó refugiado en los templos y en las mentes de los creyentes, lo cierto del caso es que la ciencia natural moderna supone una actitud indagatoria de objetividad que se expresa en un lenguaje apropiado al carácter medible, cuantificable y observable que parece exigir su postulada estructura geométrica. Y el destierro de la subjetividad va unido al abandono de un lenguaje cualitativo, especialmente el lenguaje moral. Tal vez como reacción, en la época de David Hume, se dio en llamar ciencias morales a los intentos de indagar y entender racionalmente los fenómenos humanos. En el siglo XIX, cuando surgen propiamente las ciencias sociales y humanas, como respuesta a condiciones sociales específicas, como señala Foucault en Las palabras y las cosas, respecto de la psicología
y la sociología, dice Foucault. No hay duda alguna, ciertamente, de que el surgimiento histórico de cada una de las ciencias humanas aconteció en ocasión de un problema, de una exigencia, de un obstáculo teórico o práctico. Ciertamente han sido necesarias las nuevas normas que la sociedad industrial impuso a los individuos para que lentamente, en el curso del siglo XIX, se constituyera la psicología como ciencia. También fueron necesarias, sin duda, las amenazas que después de la Revolución Francesa han pesado sobre los equilibrios sociales y sobre aquello mismo que habían instaurado la burguesía para que apareciera una reflexión de tipo sociológico. Tal vez ustedes recordarán que la sociología surge con Augusto Comte como un intento de crear una disciplina que impida las revoluciones, que permita ordenar, progresar ordenadamente sin acudir a las revoluciones. Es decir, es una ciencia conservadora desde el principio. Segundo, explicar y comprender la distinción epistémica y metodológica entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Wilhelm Dilthey empezó su carrera investigando la historia de la Iglesia, tarea que le llevó a conocer la obra de un autor que marcaría el resto de su producción teórica, el teólogo y filósofo Schleiermacher. En 1870 publica el primer tomo de una biografía de Schleiermacher y pasa a ser uno de los pensadores del círculo hermenéutico. Dilthey rechaza el modelo epistemológico de las ciencias de la naturaleza y, por tanto, el método científico que le es propio como apropiados para las ciencias que se ocupan de lo humano. Esto le condujo a proponer el desarrollo separado de un modelo para las ciencias humanas o ciencias del espíritu. Su argumento era que las ciencias naturales explican los fenómenos en términos de causa y efecto, mientras que en las ciencias humanas el mecanismo fundamental para comprender los fenómenos no es el principio de causa y efecto, sino el empleo de la comprensión y penetración humana. Una cita de Dilthey que aparece en Wikipedia. Los principios de las ciencias del espíritu habían de ser empleados especialmente en la interpretación de textos, tanto textos antiguos, trabajos religiosos, jurídicos, como ensayos filosóficos. Cito a Dilthey. Junto a las ciencias de la naturaleza, se ha desarrollado de manera espontánea y natural, a partir de las tareas de la vida misma, un conjunto de conocimientos ligados entre sí por la comunidad del objeto. Tales ciencias son la historia, la economía política, las ciencias jurídicas y políticas, la ciencia de la religión, el estudio de la literatura y de la poesía, el arte figurativo y de la música, de las concepciones del mundo y de los sistemas filosóficos, y finalmente de la psicología. Todas estas ciencias se refieren al mismo gran hecho, el género humano. Describen, narran y forman juicios, conceptos y teorías en relación con este hecho. Y así surge la posibilidad de determinar este conjunto de ciencias por su relación común con el mismo hecho, la humanidad, así como de distinguirlas de las ciencias de la naturaleza. Mientras que las ciencias de la naturaleza buscan explicar acontecimientos dados con la ayuda de hipótesis nomológicas, de leyes, a partir de las condiciones iniciales, las ciencias del espíritu buscan comprender los conjuntos simbólicos de la cultura mediante una vivencia reproductiva. Cito a Dilthey. La comprensión penetra en las manifestaciones del otro por medio de una transposición surgida de la plenitud de las vivencias de cada uno. Y sigue la cita de Dilthey. Las ciencias del espíritu se distinguen de las ciencias de la naturaleza, en primer lugar,
debido a que éstas tienen por objeto hechos que se presentan a la conciencia como fenómenos dados aisladamente y desde el exterior, lo que respecta a las ciencias de la naturaleza. Mientras que ellos llegan en las ciencias del espíritu originalmente como realidad y contexto vital. Se deriva de ello que no existe conjunto coherente de la naturaleza en las ciencias físicas y naturales, más que gracias a los razonamientos que completan los datos de la experiencia por medio de una combinación de hipótesis. En las ciencias del espíritu, por el contrario, el conjunto de la vida psíquica constituye en todas partes un dato primitivo y fundamental. Explicamos la naturaleza, comprendemos la vida psíquica. Pues las operaciones de adquisición, los diferentes modos como las funciones, estos elementos particulares de la vida mental, se combinan formando un todo, se nos dan también por medio de la experiencia interna. El contexto vital es aquí el elemento primario. La distinción de las partes que la componen es el elemento posterior y de esta manera se diferencia la diversidad de los métodos mediante los que estudiamos la vida psíquica, la historia y la sociedad de aquellos mediante los que delimitamos el conocimiento de la naturaleza. Dilthey entiende la comprensión, como se ve en la cita que acabo de hacer, como un fenómeno psíquico, ya presente en la vida cotidiana de todo ser humano. Cito de nuevo. La comprensión surge primeramente dentro del círculo de intereses de la vida práctica. En ella, las personas se hallan abocadas al intercambio. Se tienen que entender, cada una tiene que saber lo que la otra quiere. Y así surgen las formas elementales de la comprensión. Entre estas formas elementales considero, por ejemplo, la interpretación de una simple manifestación de la vida. Pero además, Dilthey era consciente de que los significados que damos a los símbolos no son nunca privados, tienen validez intersubjetiva. De allí que, inspirado en las ideas de Hegel, Dilthey concibe el espíritu objetivo como una comunidad de unidades vivas, y por ello entenderá que la comprensión hermenéutica de las significaciones legadas por la tradición deberá utilizar categorías universales para captar el sentido de lo individual. Y ese será su principal reto metodológico, ¿sí? Utilizar categorías universales para entender lo particular y lo individual. El siguiente paso en la conceptualización de las ciencias humanas y sociales lo dieron los filósofos de la escuela neokantiana de Baden, Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert. El primero acuñó la distinción entre ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Windelband denomina ciencias nomotéticas a aquellas que tienen por objeto las leyes lógicas propias de las ciencias de la naturaleza, que buscan estudiar procesos causales e invariables. Por el contrario, el concepto de ciencia ideográfica se refiere al esfuerzo de entender el significado de los fenómenos contingentes, accidentales y muchas veces subjetivos en ciencias como la sociología, el derecho, la historia y la economía. Por su parte, Rickert parte de la oposición entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura y considera que la noción de naturaleza es constituida por la forma como las categorías del entendimiento ordenan los fenómenos en leyes generales, mientras que la cultura se forma por la relación de los hechos con un sistema de valores. Esto hace que los fenómenos culturales tengan un sentido histórico irrepetible, lo cual no solo hace imposible una ciencia ideográfica, es decir, que busca leyes, sino que le plantea a Rickert el problema de explicar cómo pueden hacerse afirmaciones científicas de carácter universal sobre sistemas de valores culturales y particulares.
En palabras de Habermas, Ricoeur no logra dar cuenta del hecho de que las ciencias comprensivas de la cultura aprenden en expresiones inevitablemente generales o universales y por lo tanto orientadas a lo repetible, el sentido irrepetible de los acontecimientos históricos. En 1923, Ernest Cassirer, otro filósofo neocantiano de la Escuela de Marburgo, publica el primer tomo de su obra Filosofía de las Formas Simbólicas. Mientras que la reflexión de los defensores del estatuto epistemológico independiente se había mantenido en el asunto de la comprensión como algo ligado a la conciencia del sujeto, Cassirer desplazó la atención hacia el lenguaje en el que se expresan tanto las ciencias como las artes, hacia la investigación del plexo lógico de las formas simbólicas. Dice Habermas, es la creación de sistemas de símbolos lo que le da sentido y objetividad a las impresiones de los sentidos. Es mediante la creación de símbolos que el sujeto humano construye el fenómeno como objeto. El entendimiento no puede efectuar desnudo la síntesis de los fenómenos. Solo los símbolos tornan transparente en lo dado la huella de lo no dado. La realidad se torna fenómeno en tanto que es representada. La representación es la función básica de la conciencia trascendental. Sus operaciones pueden descifrarse indirectamente a partir de las relaciones gramaticales de las formas simbólicas. Olvidé poner la fuente, la cita es de Ernest Cassirer. Esta filosofía de las formas simbólicas propone un análisis trascendental del lenguaje, que no puede ser reducido al análisis lógico formal, pues abarca tanto a la ciencia como al mito, la religión y el arte. Pero este ambicioso proyecto adolece de dos defectos. Primero, al pretender una crítica universal de todos los fenómenos culturales, Cassirer les da a las ciencias del espíritu el rango de una metateoría, casi que una metaciencia, sobre las relaciones formales entre las formas simbólicas. De modo que las ciencias del espíritu quedan elevadas a un plano en el que ya no son distinguibles de una filosofía de las formas simbólicas. Y segundo, por ello ya no serán ciencias, sino una reflexión filosófica. Antes de terminar este recorrido histórico por el concepto de comprensión como base epistemológica de las ciencias del espíritu, sociales y humanas, digamos algo sobre el punto de vista de Max Weber, teórico de la sociología comprensiva. Max Weber no pretende continuar la reflexión epistemológica sobre la relación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. Su reflexión se centra en los aspectos metodológicos de las ciencias sociales, que él llama ciencias de la cultura con intención sistemática, y encuentra que ellas tienen que valerse simultáneamente de los presupuestos y procedimientos de ambos tipos de ciencia. Esto es, de las ciencias de la cultura, las ciencias de la cultura, para Weber, deben combinar explicación y comprensión. Ya en la definición de sociología que da en el primer parágrafo de Economía y Sociedad, Weber combina ambos conceptos. Nos dice, sociología significa una ciencia que trata de comprender por vía de interpretación la acción social para poder explicarla así causalmente en sus efectos. Habermas comenta así las implicaciones de esta idea de Max Weber. Podemos entender esta definición como una respuesta a la pregunta ¿cómo son posibles las teorías generales de la acción social? Las teorías generales permiten la deducción de hipótesis acerca de regularidades empíricas. Estas hipótesis legaliformes sirven a la explicación,
Pero, a diferencia de los procesos naturales, las regularidades de la acción social ofrecen la peculiaridad de ser comprensibles, la acción social pertenece a la clase de acciones intencionales, a las que entendemos reconstruyendo su sentido. La relación lógica entre explicación y comprensión puede reducirse a la relación general entre proyección de una hipótesis y comprobación empírica. Por vía de comprensión, interpolamos en un comportamiento observable un fin racionalmente perseguido, considerándolo un motivo suficiente. Pero cuando la hipótesis que así obtenemos acerca de un comportamiento regular en circunstancias dadas queda fielmente comprobada empíricamente, la comprensión conduce de la motivación a la explicación de un acto social. Está allí Habermas. Quisiera resaltar dos detalles de este enfoque de Max Weber. Primero, Weber invierte el orden metodológico al dar prioridad a la comprensión frente a la explicación. Y tal prioridad no solo es procedimental, pues la explicación queda subordinada a la comprensión. De allí que Weber rechace la asimilación de las ciencias sociales a las ciencias naturales y considere que las ciencias de la cultura no pueden agotar su interés en la investigación de regularidades empíricas. Y segundo, Weber parece asimilar la acción del comprender a la construcción de hipótesis explicativas. Esto será importante para lo que más adelante diré sobre la metodología de la investigación. Tercero, la disolución contemporánea de la oposición entre explicar y comprender. La reflexión sobre el tema de la comprensión fue continuada en el siglo XX por autores como Heidegger y Gadamer, Schutz, seguidor de Husserl, Peter Winch, discípulo de Wittgenstein, y por los miembros de la teoría crítica o escuela de Frankfurt. Por el lado del positivismo, desde una concepción empirista de la ciencia, se insistió en el carácter unitario de la ciencia y del método científico. Pero una nueva fase en la discusión surgió con el que Habermas llama el giro post-empirista de la teoría analítica de la ciencia. Este giro fue impulsado por los trabajos de Karl Popper, quien criticó la primacía del inductivismo en el método científico y enfatizó el criterio de falsabilidad como criterio de demarcación entre ciencia y metafísica, y Thomas Kuhn, quien en su estructura de las revoluciones científicas desmontó la oposición positivista entre el contexto de justificación y el contexto de descubrimiento. También Imre Lakatos, quien refinó la teoría popperiana con su teoría de los programas de investigación científica, y Paul Feyerabend, quien hace una crítica radical al método científico. Esos entre otros. Desde este nuevo panorama, Marie Hesse, filósofa norteamericana, señaló que la oposición entre ciencias naturales y ciencias del espíritu estaba levantada sobre una concepción de las ciencias naturales que ya estaba superada por los autores mencionados. ¿Sí? Por eso que Habermas llama el giro posempirista de la filosofía analítica. Ya habrían superado en la práctica la oposición entre ciencias naturales y ciencias del espíritu. El debate sobre la historia de la física moderna habría llevado a estas conclusiones que pasan por encima ya de esa oposición. Primera, los datos con que hay que contrastar la teoría no pueden ser descritos con independencia del lenguaje teórico, lo que en las discusiones se llama la carga teórica de los hechos. Y segunda, normalmente las teorías no se eligen según los principios del falsacionismo, sino en la perspectiva de paradigmas que se comportan entre sí de modo semejante a las formas particulares de vida. Es lo que Popper y sus discípulos han llamado evolucionismo epistemológico. Cito a Marie Hesse. Está suficientemente demostrado que los datos no son separables de la teoría
y que su formulación está impregnada de categorías teóricas, que el lenguaje de la ciencia teórica es irreductiblemente metafórico e informalizable, y que la lógica de las ciencias es interpretación circular, reinterpretación y autocorrección de datos en términos de teoría y de la teoría en términos de los datos. De ello concluye Mary Hesse que la creación de teorías en las ciencias naturales depende tanto de interpretaciones como sucede en las ciencias sociales y humanas. Es decir, que también en las ciencias naturales es necesario el procedimiento de la comprensión. El siguiente paso lo dio el antropólogo Anthony Giddens, al plantear que en las ciencias sociales tiene lugar un doble proceso de interpretación, es decir, una tarea hermenéutica doble. Dice Anthony Giddens: la sociología, a diferencia de las ciencias de la naturaleza, versa sobre un mundo preinterpretado, en el que la producción y reproducción de los marcos de sentido es condición esencial de aquello que se trata de analizar, a saber, la conducta social humana. Esto significa que en las ciencias sociales la comprensión se da no solo en la descripción, en la presentación de los hechos, sino ya en la obtención de los datos. Pues la experiencia cotidiana, que ha de transformarse en datos científicos, ya está estructurada simbólicamente, es decir, ya está interpretada en el lenguaje cotidiano y no es accesible a la mera observación. Es decir, que si los datos de la ciencia natural tienen que ser construidos, en las ciencias sociales ellos ya han sido preelaborados por la experiencia cotidiana. Por último, en este recorrido sobre el tema de la comprensión, Habermas distingue entre la actitud objetivante de las ciencias naturales y la actitud participativa o realizativa, como él también dice, de las ciencias sociales y humanas. Cito a Habermas: quien en el papel de primera persona observa algo en el mundo o hace un enunciado acerca de algo en el mundo, adopta una actitud objetivante. Quien, por el contrario, participa en una comunicación y en el papel de primera persona entabla una relación intersubjetiva con una segunda persona, que a su vez, en tanto que alter ego, se relaciona con ego como una segunda persona, adopta no una actitud objetivante, sino, como diríamos hoy, una actitud realizativa o participativa, como preferiría decir yo. Con ello, Habermas quiere llamar la atención sobre un hecho que tiende a ser olvidado por los teóricos positivistas y analíticos de la ciencia, que la labor científica supone una relación intersubjetiva, no solo al nivel de la misma comunidad científica, sino también entre el científico social y los sujetos y grupos que son objeto de investigación. En conclusión, tanto en las ciencias sociales como en las naturales, se suponen procesos de interpretación, de comprensión, además de que las primeras, aunque pueden asumir actitudes objetivantes, típicas de la ciencia natural, también deben asumir una actitud participativa en relación con su objeto de estudio. A ello Habermas agregará una tesis aún más fuerte: en las ciencias sociales y humanas es imposible describir sin evaluar, pero no me detendré por ahora en este tema. Este último punto lo dejo iniciado porque en la versión original de esta conferencia yo presentaba aquí el modelo peirciano de investigación, que ahora lo he desarrollado más para una conferencia independiente. Yo solo hago una alusión rápida a él como introducción a lo que va a ser la siguiente conferencia. ¿Existen elementos comunes en la metodología de las ciencias sociales y humanas y las ciencias naturales? Entonces, según el diccionario Oxford de inglés, el método científico es
un método o procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, medición y experimentación, y la formulación, análisis y modificación de las hipótesis. El concepto de método científico tiene antecedentes, obviamente, en los filósofos clásicos griegos, pero se consolida en el nacimiento de la ciencia natural moderna con los aportes de Descartes, Bacon, Pascal y Newton, entre otros. La tesis de que el método científico es uno, así como la ciencia es una, solo empezó a cuestionarse con los teóricos de las ciencias del espíritu y su reivindicación del procedimiento hermenéutico. Pero fue Paul Feyerabend quien en su ensayo Contra el método, y más adelante en una obra más interesante, más profunda, el Tratado contra el método, puso en duda que existiera realmente un método científico único al cual se hubieran acogido todos los científicos en su trabajo real. Su provocadora conclusión fue que en materia de metodología todo se vale. Es decir, vale todo procedimiento que pueda producir nuevo conocimiento. Y quiero subrayar eso porque algunos entusiastas del posmodernismo han querido generalizar esa hipótesis de que todo se vale en cualquier área, en ética, en política, ¿no? Feyerabend está hablando exclusivamente del método científico. En metodología científica se vale todo procedimiento que nos lleve a obtener conocimientos. Aquí no seguiré esta línea de pensamiento de Feyerabend, entre otras cosas porque está sustentado en una teoría relativista del conocimiento que hace imposible apreciar los resultados de las ciencias como preferibles a los relatos míticos o mágicos religiosos. Presentaré un esquema general del proceso investigativo inspirado en las ideas de Peirce, que me parece permite señalar elementos comunes a la investigación en todos los tipos de ciencias. Entonces, como avisé ya, esto es solamente un avance de lo que voy a desarrollar en la próxima conferencia sobre el método de Peirce. Esto a modo de introducción. La distinción aristotélica entre razonamientos analíticos, también llamados demostrativos o lógicos, y razonamientos probables, también llamados endoxales, verosímiles, dialécticos, hizo carrera en la concepción del método científico. Galileo las entendió como cuestiones de geometría y cuestiones de experiencia. Los modernos se pueden distinguir por su referencia al método lógico demostrativo, en el caso de los racionalistas, o porque prefieren los métodos matemáticos, estadísticos, cuantitativos, resultado de la observación y del experimento, el caso de los empiristas. Poco a poco se consolidó una distinción clara entre argumentos inductivos, que generalizan a partir de casos, y deductivos, que sacan conclusiones necesarias a partir de premisas universales. A ello siguieron los intentos de los ilustrados y los grandes filósofos alemanes por encontrar la síntesis. Experiencia y razón son complementarios, algo que posiblemente ya lo sabían los científicos modernos desde Galileo por lo menos. Ya en el siglo XX, en la concepción de la ciencia del Círculo de Viena y su empirismo lógico, se reúnen los dos tipos de fuentes de conocimiento, el método empírico inductivo y la lógica formal como lenguaje ideal en el que se deben expresar todos los conocimientos científicos. Este modelo pretendió dar cuenta del método en las ciencias duras, la física, la química, principalmente en las ciencias naturales y en algunas ciencias sociales, mientras que en las humanidades se siguieron practicando técnicas interpretativas hermenéuticas y otras que combinan métodos cuantitativos de corte inductivo y cualitativos de tipo interpretativo. A partir de la lectura de los analíticos de Aristóteles, Peirce encontró que a los tipos de inferencia posibles en ese marco teórico, que los tipos de inferencia posibles no eran dos, sino tres, y propuso la abducción, que él llamó también hipótesis o retroducción, como el complemento de la inducción y la deducción. Primero,
Peirce los pensó como 3 tipos de silogismo, pero en sus últimos escritos planteó que abducción, deducción e inducción son 3 momentos necesarios y complementarios de toda indagación científica y posiblemente de toda indagación racional. Antes de presentar este modelo, es importante aclarar que la secuencia abducción, deducción e inducción no es arbitraria. En la teoría de Peirce, la solución de un problema o pregunta empieza por la abducción y concluye con la inducción. Aquí tengo un cuadrito que no lo voy a explicar ahora porque será el objeto de la próxima conferencia. Este cuadrito, en donde simplemente planteo que a partir de preguntas se proponen hipótesis mediante abducción, luego de esas hipótesis por deducción se hacen inferencias de consecuencias posibles y finalmente por inducción se comprueba, se verifica o se falsean estas hipótesis obtenidas. Bueno, esa era la lectura que quería hacerles. Ahora quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, profesor Pedro. Vale, voy a ver cómo logro aquí rehacer mi pantalla, que es que tengo también problemas técnicos. No sé ampliar aquí la pantalla. No. Dame un minutico, que es que estoy acá ya tratando de restablecer mi pantalla. Profe, deje de compartir pantalla y ahí ya. ¿No? Voy a dejar de compartir, tal vez. Así. Sí, ya, dejando de compartir ya puedo ver. Bueno, estoy escuchando, pero ya no oigo a nadie. Muchas gracias, profe Pedro, por la presentación. Entonces, Me gustó. muchas gracias. Pasamos con la ronda de preguntas. Las personas que deseen hacerlas, por favor, lo pueden hacer por el chat o también lo pueden hacer usando el micrófono. Bien, gracias. Profe, eso que usted dice de Mari Hesse, ¿no hay todavía autores que sostienen esa división tajante entre ciencias del espíritu y ciencias naturales? O ya es, digámoslo así, el nuevo estándar, ¿no? Decir que ya no hay esa división tajante entre ambas. Bueno, Iván, por un lado tú sabes que normalmente los avances teóricos a veces van más allá de la práctica, de la vida concreta y real de la gente. Uno puede decir incluso que a la mayoría de los científicos de laboratorio, los científicos prácticos, les tienen casi sin cuidado las reflexiones epistemológicas, ¿sí? Ellos se limitan la mayoría de las veces a aplicar lo que ya tienen, ¿sí? Para buscar más bien desarrollos tecnológicos. Y son pocos los que se interesan por reflexiones epistemológicas. Yo recuerdo siempre una afirmación de Michel Serres. Michel Serres, en su Historia de la Ciencia, dice que el siglo XX fue positivista, ¿sí? En general. Es decir, a pesar de que tengo por ahí, por favor, un micrófono prendido que me produce eco. A pesar de que el positivismo empezó a ser cuestionado desde el siglo XIX, ¿sí? Por los hermenéuticos, por los marxistas, por los dialécticos, en fin, por los fenomenólogos. En la práctica, el positivismo siguió siendo la concepción reinante sobre qué es la ciencia y qué es el método científico. Y uno podría decir que la mayoría de los científicos en la práctica son positivistas, aun cuando no lo sepan. Es decir, ponen en práctica, tienen en mente
una concepción positivista de la ciencia, que ellos no se han preocupado por estudiar las reflexiones de los epistemólogos, de los que casi siempre son filósofos, que han cuestionado la pertinencia de ese enfoque positivista, ¿sí? Entonces, por lo menos la primera mitad del siglo XX, hubo un gran enfrentamiento teórico, ¿sí? Entre los teóricos de la ciencia, entre los epistemólogos y filósofos, pero no es seguro que ya en la práctica, digamos, en las academias y en los laboratorios, los profesores de ciencia y los científicos prácticos se hayan enterado o hayan buscado sacar conclusiones de ese debate, ¿sí? Entonces yo, Iván, pues por eso pienso que si eso es una concepción que predomina o no, depende del contexto, ¿sí? En el contexto de quienes discuten sobre epistemología, creo que esa puede ser hoy en día una propuesta que está al pie, digamos, está en discusión, está vigente. Pero en el contexto de quienes se quedan con las viejas ideas positivistas y del método científico, pues no ha cambiado nada, están en lo mismo todavía. Listo, profe, gracias. Bueno, Iván. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, Rodrigo. Por aquí me las ingenié con el celular y con que tenía mal el sonido en el computador. Muchas gracias, profesor Pedro, por su lúcida conferencia. Y a propósito de lo que preguntaba el profesor Iván, ¿sí? Tal vez, y que a mí me interesa, pues tal vez usted sabe, profesor Pedro, la perspectiva de Kuhn, ¿sí? Usted por eso muy bien lo decía, me parece a mí que como hasta mediados del siglo pasado predominaba más ese enfoque positivista del empirismo lógico, pues del Círculo de Viena, por ejemplo, y de la versión heredada, pues Popper allí también, porque entonces desde esa versión de Kuhn le pregunto, ¿podría uno también dar como superada esa distinción ciencias de la naturaleza, ciencias del espíritu, ¿sí? Por aquello de los esquemas conceptuales o estructuras conceptuales que vino a llamar Kuhn, lo que antes también llamaba paradigmas, ¿no es cierto? Tienen mucho en relación, ¿sí? Porque allí se incorpora esa concepción en esos esquemas conceptuales, en esas estructuras conceptuales o paradigmas, se incorpora esa concepción de las comunidades científicas, de esas precisamente sus estructuras conceptuales que predominan o que pueden tener que ver con lo que describen acerca del mundo real, digamos. Entonces, ya allí hay como influencia de los paradigmas o de esas concepciones abstractas que mueven las teorías, que mueven a las teorías científicas. Y por tanto, de algún modo, lo que se dice de la naturaleza puede estar mediado por esas estructuras conceptuales de los científicos, digamos, a nivel más general, abstracto. Entonces, sí, en ese sentido se puede considerar, entonces la inquietud es esa, profesor Pedro, como superada esa distinción que ciencias de la naturaleza, ciencias del espíritu, en el caso de Kuhn, por ejemplo. Sí, Rodrigo, estamos de acuerdo. Tú notaste que entre los autores que Mari Hesse y Habermas citan como creadores de esta nueva corriente o esta nueva actitud, por lo menos, él cita a Kuhn, pero también a Popper, ¿sí? Ahora, yo tengo que confesar de que yo hace mucho tiempo no estudio filosofía de la ciencia. Yo tengo una curiosidad allí marginal. Hace muchos años yo fui profesor en la Universidad del Cauca durante 9 años y trabajaba lógica y filosofía de la ciencia. Pero ya llevo más de 20 años en la Universidad del Valle
y trabajo más por filosofía del lenguaje, ¿sí? Entonces, digámoslo así, mi actualización pues no puede que dé algo que desear. Sin embargo, Rodrigo, yo pienso que habría que pensar en los autores que intentaron también sintetizar el trabajo de Popper y de Kuhn y dar un paso más adelante. Y yo pienso concretamente en dos, en Lakatos y en Toulmin, ¿sí? En la comprensión humana, Toulmin retoma elementos de Kuhn y elementos de Popper y hace una nueva propuesta, por lo menos para entender la historia de la ciencia como historia de las empresas científicas, ¿sí? Y por el lado de Lakatos, ¿sí? Él muestra que uno no puede entender a Kuhn simplemente como que, bueno, hay una matriz disciplinaria o un paradigma, para usar el viejo término, y que entonces se encontró un falsador y que ya entonces fue falsada esa teoría y es reemplazada por otra. En la práctica eso no sucede así, ¿sí? En la práctica las teorías se mantienen a pesar de que han resultado falsadores, ¿sí? Por lo tanto, el cambio de una teoría científica por otra implica muchos más elementos que el mero proceso de falsación de un paradigma, ¿sí? Implica por lo menos, como dice Lakatos, distinguir entre el núcleo metafísico teórico de las teorías y sus consecuencias empíricas. Y el hecho de que se falseen alguna consecuencia empírica a veces no toca para nada al núcleo teórico, al núcleo metafísico, ¿sí? Que está también incluido en la idea de matriz disciplinaria de Kuhn. Entonces, a mí me parece que si uno quisiera estar un poco más actualizado en cómo progresa la ciencia, ya habría que pasar de Popper y Kuhn a Lakatos, a Hanson, y sobre todo a Stephen Toulmin, ¿sí? Que me parece a mí van más allá en ese debate. Pero tú tienes razón, todos coincidirían en que ya no tiene sentido decir que el método de las ciencias naturales y el método de las ciencias sociales es distinto y es incompatible uno con otro. Que es como la tesis principal que intenté defender, ¿no? Explicar y comprender no son exclusivos de un tipo de ciencia. En todas las ciencias hay momentos explicativos y momentos hermenéuticos o comprensivos. No te oigo, Rodrigo. Estás sin audio. Otra vez. No, sí, de acuerdo. Gracias, profesor Pedro. Yo no sé si el Luis Humberto que nos acompaña es Luis Humberto Hernández, porque él, sin duda, tiene mucho más que decir sobre Kuhn que yo, que Humberto ha publicado recientemente un libro también sobre filosofía de la ciencia. Entonces, no sé, me gustaría que opinara. Quien también nos va a acompañar en las conferencias ya de diciembre. Ah, qué bueno. Sí, sí. Ah, no, Lo invitamos. a lo mejor está guardando ya su carreto para diciembre. Y Juan Manuel Jaramillo. Juan Manuel, ¿está? Acabó de llegar, ya llegó tarde. Ah, Ya la perdió. me la perdí. A propósito, el estructuralismo metateórico que profesa el profesor Juan Manuel Jaramillo también va más allá de las teorías de Kuhn, ¿no? Como usted también recordará, profesor Pedro. Lo que pasa también, Rodrigo, es que uno encuentra en la mayoría de los autores, por lo menos de estos que he mencionado, en Popper, lo mismo que en Kuhn, lo mismo que bueno, en muchas teorías actuales, un enfoque, un centramiento en las ciencias naturales, ¿sí? O sea, dicen poco
sobre las ciencias sociales y humanas. Bueno, Popper tiene sus famosas tesis, que expuso allá en la polémica con Adorno y con Dahrendorf. Pero Kuhn dice muy poco sobre las ciencias sociales y humanas, ¿sí? Hasta el punto de que uno no sabe qué tanto consideraban ellos que sus teorías, bien fuera las teorías de la falsación o la teoría de los paradigmas, funcionaran igualmente en las ciencias sociales y humanas como ellos mostraron que funcionaban en las ciencias naturales, ¿sí? Entonces no hay mucho por parte de ellos, ¿no? Tal vez, profesor Pedro, hablando de Kuhn, como usted también recuerda, no es precisamente el asunto de falsación de paradigmas, porque a veces estos No, son... yo me refería a la interpretación del Lakatos, ¿sí? Cómo combinar a Kuhn con Popper, ¿sí? Cómo hacer que el cambio de paradigma no sea algo irracional, que el cambio de paradigma no sea algo simplemente porque se impuso otra moda, ¿sí? Porque los científicos decidieron cambiar de paradigma, ¿no? Es porque los paradigmas se debilitan, y se debilitan por los esfuerzos de criticarlos, de falsarlos, ¿sí? El profesor Jaramillo también nos va a acompañar en diciembre, profesor Pedro. En diciembre Aunque me he movido, pues. nos siga acompañando y con ese fondo que usted tiene allá tan espectacular que no pare, por ahí no pasó el ciclón, No, este profesor está Pedro. muerto, este es intocable, el Bueno, mundo es intocable. bueno. Qué bueno. Profe, yo tendría una pregunta para usted y me dejó pensando en esto. Quisiera de pronto que me explicara un poco más sobre el núcleo metafísico de las teorías, según Lakatos. ¿A qué refiere? Ya, obviamente yo no toqué ese tema ni Claro. especialista en Lakatos, pero Lakatos distingue entre un núcleo metafísico, yo no recuerdo si él usa exactamente la palabra metafísico, ¿sí? Hay un núcleo en el cual, creo que esa idea también está en la idea de matriz disciplinaria de Kuhn, un núcleo de convicciones ontológicas. Si no te gusta la palabra metafísica, lo podemos decir de convicciones ontológicas, de convicciones que responden a la pregunta ¿qué es lo que hay? ¿Qué es el mundo? ¿Sí? E incluso, si no recuerdo mal, Lakatos incluye en ese núcleo también valores, ¿sí? Es decir, un plano ontológico y un plano axiológico dentro del núcleo de las teorías científicas, de los paradigmas que todavía usaba Lakatos. Y ese núcleo, digamos, no está sujeto a falsación. Por lo menos no lo está directamente, ¿sí? Sino que lo que se intenta falsar son las posibles consecuencias empíricas que se siguen de aceptar ese núcleo teórico, ¿sí? No tendría aquí a la mano ni el texto ni las fuentes para ampliarte mucho sobre el tema, pero de pronto en otra ocasión. Ok, muchas gracias. Muy Bueno, amable. ok. Entonces, si alguien desea participar, por favor, lo puede hacer. Reiteramos, lo pueden hacer lo pueden decir o lo pueden escribir por el chat.
Bueno, entonces al parecer no tenemos más preguntas por el momento. Le agradecemos nuevamente la participación y que haya aceptado darnos esta conferencia, profesor Pedro José. Muchas gracias y muy amable de su parte. Y a nuestros asistentes les invitamos el próximo viernes a la presentación de la profesora Mónica López Echeverry del tema ¿Qué hacemos con la epistemología? El auge de las ciencias cognitivas. Y a todos los que nos están escuchando, que tengan una bonita tarde y los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias a los participantes y a usted, profesor Pedro José. Muy Bueno, amable. gracias a usted. Gracias, Pedro. Bueno, nos vemos. Gracias, Juan, Sofía, a todos por estar. Estén bien.